bendecirte, Señor. Porque solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Solamente tú eres Dios. Y no solo eres nuestro Dios, Señor, sino que eres nuestro Padre. Y como nuestro Padre, tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Redentor, Señor, pero también eres nuestro formador, nuestro Padre. Eres nuestro liberador, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestra protección, Señor. Eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y no eres bueno solo eventualmente, Señor, sino todo el tiempo. Tú eres bueno. Y a ti rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, como un testimonio de gratitud por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Yo voy a pedir que salga de su lugar y se saluden ahí con alguien que no haya venido con usted. Bendígalo. Todavía no le deseo feliz Navidad porque todavía falta. Vamos a regresar a nuestros lugares. Muy bien, vamos a regresar a nuestros lugares y vamos a preparar nuestras ofrendas. Le quiero hablar acerca de lo que dice la palabra en Lucas, capítulo 6. Lucas 6. Capítulo, versículos número 37 y 38. Dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios nos está hablando no solamente de dar en lo económico. Comenzamos dando en lo económico y terminamos dando nuestra vida en Cristo. Así es como funciona. Comenzamos sembrando, ofrendando, diezmando, y después terminamos dando nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que no hay mayor amor más grande que este, que demos nuestra vida por nuestros hermanos. Pero si no somos capaces de dar lo externo, que es por ejemplo el dinero, menos vamos a dar lo interno, que es nuestro corazón. Y también en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 en adelante, dice la palabra, 1 Timoteo 6, versículo 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Toda oportunidad que Dios nos da de dar es una oportunidad de combatir la codicia de nuestro corazón. Es la oportunidad que Dios nos está dando de vencer la codicia, que es producto de muchas, o es la base de muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que la invitación el día de hoy es a que demos y a que demos con abundancia y a que demos con un corazón alegre. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre.
y que Él no solo Él multiplicará nuestra sementera para que seamos enriquecidos con toda liberalidad en todas las cosas y para toda liberalidad en todas las cosas. En el capítulo 3 de Malaquías, cuando habla del dar, nos habla de que el Señor, que traigamos los diezmos al alfolí, que lo probemos ahora en estos, y Él no abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Y cuando está hablando de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, no está hablando solamente de lo económico, sino está hablando de todas las cosas que necesitamos para nuestra vida, para una vida plena, una vida bendecida, una vida en victoria. Así que vamos que voy a invitar a que usted tome su ofrenda, su sobre, sus diezmos en la mano, y vamos a orar por ellos, porque la palabra de Dios dice que todo aquello en lo que pongamos en nuestras manos será bendito. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tenemos en este día, Señor, de poder sembrar en tu reino, sabiendo, Señor, que en tu reino la multiplicación es al 30, al 60 y al 100%. Gracias, Señor, porque sembramos en una buena tierra, y además, Señor, porque tenemos la seguridad de que tú das semilla al que siembra y pan al que come, y tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, Señor, ponemos nuestras manos sobre lo que representa nuestra ofrenda, que a la vez representa nuestras finanzas, Padre, y te pedimos que tú bendigas las finanzas de cada uno sobreabundantemente, Señor, y bendigas también esta ofrenda que cada uno de nosotros va a dar, Señor, en las finanzas de la iglesia, y que se redunde, Señor, en una extensión de tu reino, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar aquí adelante a dar nuestra ofrenda, como dice la palabra, que traigamos todos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra confesión de fe, pero como decimos todos los domingos, que salga de nuestro corazón, no que salga de nuestra mente y solo salga por nuestra boca, que no sea solo del diente al labio, sino que sea algo que interioricemos desde nuestro corazón y que sea sembrado también en nuestro corazón. Amén. Y que nos sirva no solamente para cuando escuchamos la palabra aquí en la iglesia, sino cuando vamos a leer la palabra también en nuestras casas, que lo confesemos para que la palabra quede establecida en nuestro corazón. Amén. Así que le voy a pedir que repita conmigo: somos lo que Dios dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. Podemos lo que Dios dice que podemos. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y hoy voy a escuchar la palabra atentamente. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. La voy a retener y entender. La voy a entender y a retener. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Muy bien, el día de hoy vamos a compartir acerca de la fe. La fe es un elemento esencial en la vida del creyente, tan esencial que dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 17, que el justo por la fe vivirá. Y el concepto de la fe es tan esencial en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra de Dios dice que Abraham por la fe fue que vivió. ¿Y qué es la fe? La fe, en primer lugar, es un regalo de Dios. La fe no es un producto natural, la fe no es un producto de nuestra mente. La fe es un producto de la obra de Dios en nuestro corazón. De hecho, la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, en la segunda parte dice que Dios nos dio a cada uno una semilla de fe. Así que es un regalo de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que encontramos el fruto del Espíritu, también encontramos que la fe es un fruto del Espíritu. De tal manera que la fe verdadera, la fe auténtica, solo puede venir
del Espíritu, solo puede venir de Dios, no de nada del hombre natural. La palabra de Dios dice que el hombre natural tiene cegados los ojos de su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y también la palabra de Dios dice que las cosas espirituales, y la fe es una cosa espiritual, solo se pueden discernir espiritualmente. Así que además de que la fe es un regalo de Dios por el Espíritu Santo, la fe también es la entrada al mundo sobrenatural de Dios. La palabra, comenzando por la salvación, en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Tanto la gracia como la fe nos habla en ese pasaje de que es un don de Dios. Y notemos algo que es importante. Cuando la palabra de Dios dice que por gracia, por medio de la fe, somos salvos, no se está refiriendo solamente al momento en el cual nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino se está refiriendo a toda la vida de salvo, es decir, a la vida que yo voy a vivir desde el momento de mi salvación hasta la eternidad con Cristo. La fe es poderosa, es sumamente poderosa. La palabra de Dios, que el mismo Jesús nos enseña en los evangelios, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte muévete, y ese monte se movería, obviamente guiados por la voluntad de Dios, no por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Cuando la fe se une a la voluntad de Dios, la fe es absolutamente poderosa. Y la fe de uno sumada a la fe de otro es todavía muchísimo más poderosa, porque la palabra de Dios dice que si dos o más se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieren aquí en la tierra, el Señor la hará. Obviamente siempre que sea la voluntad de Dios. La fe es la razón por la cual usted y yo podemos vivir una vida abundante. Recordemos Juan 10:10, Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Igualmente la fe es el canal por el cual las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida. Recordemos la palabra en Efesios 1:3 que dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas nuestras bendiciones están en el cielo, vienen a la tierra por medio de la fe. También por la fe vivimos una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida, una vida próspera, una vida en victoria. Por la fe vivimos esos planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Por la fe nuestra vida también va en aumento como la luz de la aurora. ¿Y por qué por la fe es todo eso? Porque el justo vivirá por la fe. No vivimos por vista, dice la palabra, sino que vivimos por fe, cada uno de nosotros. Y de la fe a la cual nos estamos refiriendo es una fe sobrenatural, es una fe espiritual, es una fe que comienza con la salvación, pero que necesita regar o darle la sombra, el paraguas a todas las áreas de nuestra vida y a todas las acciones de nuestra vida. Comienza, como ya mencionamos, con la salvación, pero abarca todas las demás áreas de nuestra vida, todos los días, todos los meses, todos los años y de aquí hasta la eternidad. Ahora, ¿qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo número 1, el capítulo 11 del libro de Hebreos es un capítulo que habla completamente de la fe. No es el único capítulo, pero es un capítulo que nos vamos a servir de base para nuestro estudio acerca de la fe. Y comienza diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo primero que no vemos en nuestra vida? Es Dios. De tal manera que la fe es la convicción en Dios. La fe se fundamenta en Dios, en creer en Dios, pero no solamente creer en Dios,
sino creerle a Dios, creer lo que Dios es, creer lo que Dios dice, creer sus mandamientos, creer sus promesas. Hoy mucha gente solo cree en las promesas de Dios, pero no cree en los mandamientos, no cree en el carácter de Dios. Entonces esa no es realmente una fe, esa es una suposición de fe. Creer solamente en las promesas termina siendo una confesión positiva o un pensamiento positivo, pero que de ninguna manera es fe. La fe comienza con Dios, se arraiga en Dios, en el carácter de Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios dice, en lo que Dios hace. Básicamente, no solo en sus promesas, por un lado. Por el otro lado, la fe también es la certeza de lo que esperamos. ¿Y qué es lo que esperamos? Todo lo que Dios dice. La vida eterna que podemos vivir desde el día de hoy, las promesas de la eternidad. De hecho, la fe da la esperanza, y la esperanza nos lleva al amor. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, cuando se habla del amor, en el último versículo dice que lo que permanece para la vida eterna o para la eternidad es la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La fe produce la esperanza y la esperanza produce el amor. El otro tema que es fundamental en cuanto a la fe, y es donde falla la fe de muchos, es que la fe implica la obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo número 8, la palabra de Dios dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe obedece. La obra de la fe es la obediencia. Por eso Santiago habla: muéstrame tu fe por tu obediencia. Y dice: la fe sin obras, la fe sin obediencia es muerta. Porque la fe no se trata solo de creer parcialmente en algo de Dios, sino se trata en creerle a Dios completamente. La palabra en Santiago nos recuerda que los demonios también creen y tiemblan, pero no tienen fe. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Jesús y no creyeron en su palabra, no creyeron completamente en Dios. Solo creyeron que Dios existía, pero no le obedecieron. De hecho, la rebelión de Satanás es querer ponerse encima de Dios. ¿Ya? No le creyó a Dios. Creyó en Dios, pero no le creyó a Dios. Y ese es el punto que nos diferencia de una fe mental a una fe verdadera. La fe verdadera cree en Dios y le cree a Dios. Cree todo lo que dice su palabra. Y lo que dice la palabra es quién Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios manda y lo que Dios promete. La fe es creer en esas cuatro cosas. Amén. Dios nos da una medida de fe, pero la fe también necesita crecer, necesitamos cultivar la fe. Cuando la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que Dios nos da una semilla de fe a todos, o una medida de fe, nos está diciendo que nos da una semilla, y esa semilla debe seguir el proceso de una semilla natural, porque lo que se ve es hecho de lo que no se ve. O sea, lo que se ve representa lo que no se ve. Espiritualmente, si la fe es como una semilla, porque también dice la palabra que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, entonces la fe debe seguir un proceso. La fe debe ir desde ser una semilla hasta ser una planta frondosa, una planta que dé mucho fruto. Y el fruto que debe dar es el fruto de la obediencia, pero también el fruto del espíritu, el fruto del carácter y el fruto del servicio. Ahora, ¿cómo crece la fe? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. ¿Cómo crece una semilla? Una semilla se siembra en la tierra.
Según la palabra de Dios, la parábola del sembrador, la tierra es nuestro corazón. Entonces la semilla debe ser sembrada en nuestro corazón, no en nuestra mente. Si la fe viene por la palabra debe penetrar en nuestro corazón, no solamente tenerla en la mente. Luego, dice que la semilla para producir fruto debe morir. ¿Y eso qué significa? Que usted y yo necesitamos morir a nuestros pensamientos, a nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión y cuyo fin es muerte, y seguir los caminos de Dios, es decir, obedecer la palabra de Dios. Debe haber una disposición en nosotros de creerle a Dios y creer su palabra tal cual es, porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es eterna. La palabra, el otro tema en cuanto a la palabra de Dios que lo hemos hablado otras veces es que la palabra no se interpreta, la palabra se entiende, la palabra tal cual, literal. De hecho lo dice Jesús, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es eterna, la palabra no cambia y la palabra no necesita interpretación, porque la misma Biblia dice que aún los más sencillos de entendimiento van a entender la palabra de Dios. De hecho dice que hace sabio al sencillo. Así que no hay necesidad de interpretar. La fe se debe basar en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que nosotros pensamos que debería decir o en lo que nosotros pensamos acerca de ella, sino en lo que la palabra de Dios dice. Ahí está la primera. Entonces, para tener fe, lo primero que yo necesito es la decisión de morir a mí mismo. Morir a nosotros mismos es un proceso, o sea, la fe también es un proceso. En la medida en la que más muero a mis propios pensamientos, en esa misma medida va a ir creciendo mi fe. Número uno. Número dos, para que una semilla crezca, necesita ser regada. ¿Y con qué se riega una semilla en lo natural? Con el agua. ¿Qué es el agua en el mundo espiritual? El agua en el mundo espiritual son dos cosas. En primer lugar, la palabra. Jesús en Juan le dice a sus discípulos en el capítulo 15, cuando les va a lavar los pies, dice Pedro, lávame. Primero le dice, tú no me lavarás los pies. Y entonces le dice Jesús, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo en el cielo. Entonces lávame entero, le dice Pedro. No necesitan que los lave completamente, porque ya ustedes están limpios por la palabra de Dios. Nos está hablando de que la palabra de Dios es como agua. Y en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es el agua que alimenta la palabra. Y aparte de eso, hay otro elemento en la palabra de Dios que también se compara con el agua, y es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo será como agua, como ríos de agua viva que fluirán en nuestro interior. Así que necesitamos nutrir esa palabra que recibimos con la misma palabra, repitiendo la palabra, creyendo la palabra, confesando la palabra, memorizando la palabra, pero también con la comunión con el Espíritu Santo, porque al final de cuentas el Espíritu Santo es el que va a sembrar esa palabra en nuestro corazón. El siguiente proceso es abonar de la semilla natural para que crezca y produzca fruto. El siguiente paso es abonarla. ¿Y cómo la abonamos? La palabra de Dios también nos dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna, y ese enviar bendición y vida eterna ahí, ese es el abono que Dios le da a esa semilla de fe para que siga creciendo. Luego, también el agricultor tiene que, para que la semilla no sea ahogada por otras plantas o por mala hierba, el agricultor debe cuidar donde está sembrada la planta para ir arrancando las malas hierbas o lo que puede interferir con su crecimiento. Y eso en lo espiritual, si la tierra es el corazón y lo que hay que cuidar es que en esta tierra no haya mala hierba, entonces el abono
cuidar la tierra para que la semilla crezca significa cuidar nuestro corazón, y es lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También la palabra nos enseña cómo guardar el corazón. Hay por lo menos 10 o 11 cosas con las cuales guardamos nuestro corazón. Lo primero es guardar nuestros pensamientos, porque de lo que pensamos, así vamos a vivir, dice la palabra en Proverbios 23:7. En segundo lugar, necesitamos cuidar lo que vemos, porque lo que vemos, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si lo que vemos es luz, nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, nuestro ser va a estar lleno de luz. Pero si vemos tinieblas, nuestro ser va a estar lleno de tinieblas. Entonces hay que cuidar lo que vemos. También hay que cuidar lo que hablamos. Dice la palabra en Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si amamos la palabra de Dios, entonces lo que vamos a cosechar es el fruto de la palabra. Pero si hablamos, si nos gustan las palabras del mundo, las palabras que no son conforme a Dios, vamos a cosechar lo que hablamos también, lo del mundo. La palabra dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y al 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna, mas si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Así que tenemos que cuidar lo que hablamos, porque lo que hablamos también es una semilla. Aparte, necesitamos cuidar lo que oímos. La palabra de Dios nos dice que en todo, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La incredulidad también viene por el oír, solo que por el oír lo del mundo. Hay dos caminos en lo que oímos, como en todas las cosas, ¿verdad? El camino de Dios y el camino del mundo. El camino de Dios nos lleva a la vida eterna, el camino del mundo nos lleva a la ruina. Entonces, si nosotros lo que hablamos es lo del mundo, vamos a cosechar lo del mundo. Mientras que si hablamos lo que es la palabra de Dios, vamos a cosechar lo que dice la palabra de Dios. La otra cosa que debemos cuidar es con quién andamos, porque con quién andamos va a determinar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos. La palabra nos dice en el Salmo 101, versículos del 3 al 6, sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos, y no estarán conmigo los impíos. Eso quiere decir cuidar con quién ando. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos insiste mucho en no caminar en yugo desigual. ¿Y qué significa no caminar en yugo desigual? No caminar, no tener intimidad, no tener comunión con los que no son de nuestra misma fe. ¿Por qué? Porque lo que oímos nos va a ser añadido. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, todo eso, lo que pensamos nos va a ser añadido. Y si andamos con gente del mundo, ¿qué va a hablar la gente del mundo? ¿Qué va a hablar? Del mundo, de la carne, del pecado, de lo malo. Y eso se nos va a añadir. Entonces hay que cuidar con quién vamos. Por el otro lado, hay que cuidar también a dónde vamos. Porque a donde vayamos, vamos a escuchar, vamos a pensar, vamos a ver, y eso también nos puede ser añadido. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Tenemos que tener cuidado también con el modelo que seguimos. Todos, de alguna manera, tenemos un modelo que seguir. Nuestros padres, personas que admiramos o personas que tienen alguna autoridad en nuestra vida, etc. Y tendemos a que la persona en la cual ponemos nuestros ojos tendemos a imitarla. Por eso la palabra de Dios dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque si un hijo admira a su padre y su padre es polo, es mal hablado, ¿qué va a terminar haciendo el hijo? Imitando al padre.
¿sí? Entonces tenemos que ver qué modelo vamos a seguir. Jesús nos da la instrucción de ese modelo, qué modelo deberíamos seguir. Jesús dice, sean imitadores de mí. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y Pablo también lo dice, imítenme a mí porque yo sigo a Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos que cuidar con quién andamos. Y también tenemos que cuidar nuestras actitudes y nuestras motivaciones. La palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios. Tenemos que huir de esas tres cosas, y esas tres cosas son las que motivan el corazón del mundo. Los deseos de los ojos son la autocomplacencia, los deseos de la carne, los deseos de la carne son la autocomplacencia, los deseos de los ojos son la autogratificación, los deseos de la vanagloria de la vida es todo lo que tiene que ver con el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia, etc. Y si vemos en el Antiguo Testamento muchísimas veces el juicio de Dios viene sobre las naciones y viene sobre Israel por su arrogancia, por su soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es vivir separado. La primera manifestación de la soberbia es vivir separado de Dios y vivir sin considerar. Y nos puede pasar a nosotros los creyentes de vivir sin considerar lo que Dios tiene que decir. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque significa yo ser mejor que Dios, lo que a mí me conviene. Entonces tenemos que cuidar esas cosas para que la semilla de la fe crezca. Lo que Dios quiere es que nosotros, miren, dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se esté oponiendo al conocimiento de Dios y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué necesitamos derribar esas cosas, cambiar esa manera de pensar? Porque la manera de pensar del mundo no nos lleva a conocer a Dios. Y conocer a Dios, dice Juan 17:3, que conocer a Dios es la vida eterna. Por eso las fortalezas, los argumentos y las altiveces que necesitamos destruir son las que se oponen a que conozcamos a Dios. Y luego de conocer a Dios, entonces vamos a obedecer, vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, también la palabra de Dios nos dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensemos. ¿Y qué es lo justo, lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza? Lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así que necesitamos para vivir en la vida de fe, que significa vivir una vida en abundancia, una vida en bendición, una vida en prosperidad, una vida en plenitud, una vida en victoria, una vida en aumento, necesitamos la fe. Y para vivir en la fe necesitamos que la fe crezca, guardando nuestro corazón, siguiendo el proceso de la semilla. Hay otras cosas que son, y ya hablamos de lo que es la fe, y hablamos de cómo la fe crece. Ahora veamos por qué es la importancia de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Notemos eso. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay. Esto es creer en Dios y creerle a Dios, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si nos damos cuenta, para recibir el galardón, o sea, para recibir las promesas de Dios, necesitamos fe. Pero la fe es creerle a Dios, necesitamos la obediencia. En otras palabras, entonces, pero sin fe obediente es imposible agradar a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y esto también nos habla de que la fe debe ser o nos debe llevar a una comunión con el Señor, a una intimidad con el Señor, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y en algunas versiones dice es galardonador de los que diligentemente
le buscan. Y ese diligente o ese buscar a Dios es algo intencional, no es algo esporádico, sino es algo constante. ¿Ya? Es como lo que dice Jesús en Juan 5:39, que escudriñemos las Escrituras. No es algo ocasional. Escudriñar las Escrituras significa que es constante, debe ser constante. Por eso la palabra en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, nos dice que bienaventurado es el varón o la mujer que no anda en consejo del malo, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra de Dios tiene su delicia y en ella medita de día y de noche. La fe es tener presente, estar en comunión con la palabra de Dios de día y de noche. De hecho, la palabra es Jesús, es estar en comunión con Jesús. Y estar en comunión con Jesús es estar en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, no solo la palabra nos dice que el justo vivirá por la fe, sino que la palabra también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe se convierte en un elemento esencial de nuestra vida cristiana y es algo que necesitamos cuidar, porque nuestra fe está siempre bajo ataque. El diablo sabe que la fe es poderosa. Entonces, todas las maquinaciones del diablo van dirigidas para que nosotros perdamos la fe, para que no tengamos fe, para que tengamos incredulidad, para que andemos en temor, en inseguridad, etc. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, la palabra de Dios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor es en la palabra y en el poder de su fuerza es en el Espíritu Santo. Y también dentro de la armadura de Dios dice que apaguemos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del maligno significan incredulidad, temor, inseguridad, no creerle a Dios, etc. Duda, todo lo que vaya en contra de nuestra fe, porque el justo vivirá por la fe y Dios es galardonador de los que le buscan. Y dice la palabra también que nosotros hemos vencido al diablo por la sangre del Cordero, y que la fe es la victoria, es nuestra victoria contra el enemigo. ¿Sí? Dice la palabra que esta es nuestra victoria, la fe. Así que la fe porque la fe es sumamente poderosa. A la fe le tenemos que poner cabeza, necesitamos ponerla de cabeza, porque de la fe va a depender toda nuestra vida como cristianos. Y ya mencioné, hay personas que solo tienen fe en las promesas, pero no tienen fe en el carácter de Dios, no tienen fe en lo que Dios hace, no tienen fe en lo que Dios manda. Entonces esa fe no es una fe que vaya a funcionar, esa es una presunción de fe, es una falsa fe. Y el diablo también nos trata de meter en la falsa fe, y yo voy a explicar por qué. Sin verdadera fe es imposible agradar a Dios. Si Dios no se agrada de mí, no es galardonador, entonces no va a traer el cumplimiento de las promesas, no va a venir el cumplimiento de las promesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diablo ataca nuestra fe y la centra en las promesas, porque sabe que si solo está centrada en las promesas, no vamos a recibir la promesa. Y si no recibimos la promesa, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a frustrar. Y si nos frustramos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a alejar de Dios. ¿Ya? ¿Se da cuenta la trampa del diablo, verdad? Por eso nuestra fe debe ser una fe inclusiva. Es una fe en todo lo que significa Dios. Y lo que significa Dios es su carácter, lo que Él dice, sus mandamientos, sus promesas. Amén. Luego, ahí en Hebreos también encontramos del versículo 2 al versículo 33, vamos a ver si nos da tiempo, los resultados de la fe. Por ejemplo,
en Hebreos capítulo 11, versículo 2 dice la palabra que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio delante de Dios las personas que tenían fe. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos que lo que se ve es hecho de lo que no se ve, lo natural es hecho de lo sobrenatural. Por eso Jesús dice: lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Porque la tierra es un reflejo imperfecto del cielo, pero es un reflejo, ¿ya? Y la palabra, por eso también la palabra de Dios usa tantos ejemplos de lo natural para hablarnos de lo sobrenatural. Las parábolas, las alegorías, las fábulas, las comparaciones con lo natural, es porque lo sobrenatural se refleja en lo natural, aunque sea de una manera imperfecta. Amén. Y por la fe entendemos que así es. Y de hecho, por la fe debemos entender que Dios hizo todo el universo de la manera como lo dice en Génesis. Hoy lo que dice Génesis está puesto en duda por la ciencia, por el darwinismo, por la evolución de las especies, por el materialismo, etc. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, todo lo que el mundo opone a lo que la palabra de Dios dice, en primer lugar es antinatural, y en segundo lugar es solamente una teoría que no puede comprobarse en el laboratorio. Y una de las características que la misma ciencia dice acerca de todo conocimiento es que para que un conocimiento sea científico, el tema o la ley que ellos ponen o la teoría que ellos exponen se debe comprobar todo el tiempo en situaciones de laboratorio y en la práctica. Y en la práctica no vemos que un mono produzca un hombre, ¿verdad? Por lo tanto, la teoría del origen de las especies es una farsa, porque no, si eso fue una vez, si una vez un mono dio origen a un hombre, ¿por qué los monos no siguen dando origen a hombres? Porque no es cierto. Y en cambio, lo que Dios dice es que cada cosa produce según su especie. Un mono va a producir un mono, una naranja va a producir naranja, una manzana va a producir manzana, un pescado va a producir pescado, un hombre va a producir hombre. Amén. Entonces, por la fe significa que lo natural deriva de lo espiritual. La fe también es dar lo mejor que tenemos a Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más el excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si se da cuenta, nuestro dar debe ser dado con fe. No es simplemente un dar por dar, debe ser con la fe de que el Señor me va a dar. En primer lugar, que estoy dando lo que Dios ya me dio anteriormente, y en segundo lugar, que Dios me va a multiplicar lo que yo estoy dando. Amén. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos habla también de que por la fe nosotros tenemos vida eterna, somos justificados, somos salvos. Dice la palabra en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y de ahí viene que Dios es galardonador de los que le buscan, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, ahora vayamos a Hebreos capítulo 11, versículos del 7 al 8. Dice la palabra, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia por medio de la fe. Y en Hebreos 11:8
por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Si nos damos cuenta ahí, lo que nos está hablando también Hebreos 11:28 y Hebreos 11:31, no los voy a leer, pero dicen más o menos lo mismo, es que tener fe también es tener temor de Dios. No solo hoy nos enfocamos muchísimo en que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios está lleno de gracia para con nosotros, y está bien porque es la verdad, pero también debemos ver la otra parte. Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios busca de nosotros que tengamos temor de Dios. No solo se trata así, Dios me ama, pero también se trata, Dios es Dios. ¿Sí? Y tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios es como jabón de lavadores, dice la palabra, y Dios es fuego consumidor. O sea, no solo se trata así, Dios es amor, y Dios es gracia, y Dios es misericordia, y Dios es bondadoso. También Dios es santo, y Dios es justo. Y la palabra de Dios dice que Dios es grande y misericordia y lento para la ira. Eso quiere decir que tiene también ira, una ira que es santa, una ira que es justa. ¿Ya? Y tremenda cosa, Pablo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces necesito no solo saber que Dios me ama, sino necesito, mi respuesta es amar a Dios, pero también temer a Dios. Y eso es sabiduría. La palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si hay un principio, tiene que haber un final. ¿Y cuál es el final? Es Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama guarda mis mandamientos. El temor de Dios es el que me lleva a guardar los mandamientos del Señor en una primera instancia. Pero la madurez del creyente significa, ya no solo voy a obedecer por temor de Dios, sino voy a obedecer por amor a Dios. ¿Sí? Hay varias formas en que podemos obedecer a Dios. Una, por temor. El que solo está en el temor de Dios puede ser un legalista. El que solo obedece por conveniencia, ese es un negociante, no es un creyente. ¿Ya? Voy a obedecer a Dios porque me conviene, voy a dar porque Dios me va a dar. ¿Cuál es el objetivo de dar entonces? Que Dios me dé, no honrar al Señor con mis bienes, como dice la palabra. Y la otra es obedecer por amor. El más alto grado de obediencia es cuando obedezco por amor. ¿Sí? Las tres cosas están bien. Obedecer por temor, tal vez obedecer por conveniencia no sea tan bien, pero obedecer por amor es lo mejor. Amén. Entonces, hacia eso es madurez. La madurez del creyente es cuando estoy obedeciendo al Señor por amor. Amén. Pero comienza por el temor de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 9, también la palabra dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué nos está enseñando esto? Lo que nos enseña es que la fe nos debería llevar a vivir nuestra vida poniendo nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. Hacer nuestros tesoros para el cielo, no para la tierra. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, la palabra nos enseña que aquí en la tierra vivimos como extranjeros y peregrinos. Es decir, entendiendo que nuestra vida, nuestra verdadera vida, no está aquí en la tierra. Esta es solo una pequeña etapa de nuestra vida total, porque la vida verdadera, la vida plena, bendecida, la vida para la cual usted y yo fuimos destinados, es la eternidad en Cristo. Y la eternidad, esa vida es eterna. Estos son 70, 80, tal vez 100 años en los que vamos a ser probados, formados, en los que vamos a creer en el Señor, vamos a conocer al Señor, pero nuestra verdadera vida está en el cielo. La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía
está en el cielo, entonces debemos vivir con nuestros ojos puestos en el cielo, porque aquí somos como extranjeros y peregrinos y como embajadores, dice la Biblia. ¿Qué hace un embajador? Miren, un embajador, vamos a poner un embajador tipo, vamos a poner por ejemplo el embajador de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos tiene dos cosas aquí en Guatemala, que es casa y que es todo su super, digamos, su supervivencia, que eso viene de Estados Unidos. Él no tiene que gastar ni un centavo. La casa es una casa que está ahí en la 20 calle de la zona 10, ahí vive, no tiene que pagar ni un centavo. Y en cuanto a su alimentación, a los bienes básicos que necesita para vivir, usted no se ha dado cuenta que a Guatemala viene cada semana o cada 15 días un gran avión Hércules y aterriza aquí en Guatemala, está un tiempecito y de ahí sigue. Bueno, ese avión trae todos los insumos que los que trabajan, los americanos que trabajan en la embajada gringa van a necesitar para su vida. ¿Ya? Ellos le dan lo básico. De tal manera que el salario, digamos, del embajador, él lo tiene para ahorrarlo en su país. No lo ahorra en Guatemala, porque él no va a quedarse a vivir en Guatemala, aquí va a estar un tiempo. Él lo ahorra en su país para cuando regrese a su país. Eso es lo que significa que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Todo lo que ganemos aquí en la tierra lo deberíamos mandar al cielo, porque ahí es donde vamos a disfrutar. Aquí nada más nos deberíamos quedar con lo mínimo, porque lo máximo lo vamos a disfrutar en el cielo. Amén. Y eso es parte de la fe. Ya vimos que la fe es darle al Señor. Bueno, es también vivir como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Como que esta vida no es la vida total, ni la vida definitiva. Esta solamente es una etapa. Así como el útero de nuestra madre fue una etapa para la vida terrenal, la vida terrenal es el útero de nuestra vida eterna. Amén. Es donde somos formados, fortalecidos, afirmados, perfeccionados, establecidos para la vida que vamos a vivir con el Señor en la eternidad. Amén. En en Hebreos capítulo 11, versículo 10, la palabra de Dios dice, porque esperaba, sigue hablando de Abraham, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Usted y yo necesitaríamos vivir nuestra vida pensando en vivir la eternidad en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad en la cual va a vivir la esposa de Cristo. Y usted y yo somos llamados a ser la esposa de Cristo. Solo debemos vestirnos como la esposa de Cristo. ¿No? Pero nuestra mirada debe estar puesta en vivir en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que dice que estaba esperando Abraham. Abraham no estaba esperando la ciudad terrenal, estaba esperando la ciudad celestial. Amén. Donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor, ni más pecado, ni más corrupción, ni más nada malo, sino que todo será la vida perfecta que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y finalmente, con eso voy a terminar, aunque no terminamos todo el capítulo, pero en Hebreos capítulo 11, versículo 23 nos dice algo importante. Dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto que fue. La fe, como el amor, echa fuera el temor. Nuestro ingrediente, nuestra arma de victoria contra el temor es la fe. De hecho, mire, póngale atención a esto. La fe es creer en lo que Dios va a hacer. El temor es la fe al revés. Es creer lo que el diablo va a hacer. ¿Sí? Si no tengo fe en Dios, voy a tener fe en el diablo. Si no tengo fe en Dios, voy a tener fe en lo natural.
en lo terrenal. Y lo natural y lo terrenal, ¿bajo quién está? ¿Bajo el dominio de quién está? El diablo. Entonces va a creerle al diablo. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que por la fe los padres de Moisés no temieron el decreto del rey. Y también la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. ¿Ya? La fe y el amor van de la mano. Por eso decía yo, en el último versículo de 1 Corintios 13, dice que lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. La fe produce esperanza y la esperanza produce amor. Amén. Amén. Muy bien, pongámonos de pie. Vamos a orar. Aleluya. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta mañana que nos has permitido, Señor, no solamente alabarte y bendecirte, sino también, Señor, ser incluidos en tu bendita palabra. Señor, te pedimos que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy sea una brújula en nuestro corazón, Señor, para vivir nuestra vida cristiana, porque el justo por la fe vivirá. Te pedimos que el Espíritu Santo siembre y selle esta palabra en nuestro corazón, Señor, y que sea como un fuego, Padre, que nos incite, nos estimule, nos motive, Señor, para buscarte cada día más y buscar tu palabra cada día más para ir creciendo cada día más en nuestra fe, Señor. Que nuestra fe sea como una semilla, Señor, que es sembrada en nuestro corazón, abonada, regada por el agua de tu palabra, por tu Espíritu, abonada por la enseñanza en la congregación, Señor, y también que cuidemos la tierra, cuidando nuestro corazón para que esa semilla, Señor, no sea ahogada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria tuya, Señor. Padre, también te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá reunidos, Señor, y también por los que no pudieron venir el día de hoy. Padre, pon tu mano sanadora sobre el cuerpo de nuestra hermana Yuli, Señor, para que ella sea completamente sana en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, que para cada uno de nosotros esta semana sea una semana de bendición, una semana de sanidad, una semana de restauración y de victoria, una semana de provisión. Una semana, Señor, donde veamos tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre precioso de Jesús, que esta semana sea una semana de crecimiento en la fe y en el carácter de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros. Y lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que levanten sus manos y vamos a impartir la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y su nombre sea sobre cada uno de nosotros, liberándonos, sanándonos, restaurándonos, santificándonos y guardándonos. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria y su bendición esté sobre ellos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido sábado, domingo, una bendecida semana. Muy bien. Esta semana cumpleaños don Héctor, así que te vamos a pedir, Héctor, venir aquí adelante. Gracias por recordármelo. Venir aquí adelante, vamos a orar por ti. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de Héctor, Padre. Gracias porque Él es un regalo para nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú lo bendigas en todo lo que Él haga, Señor, que cada día, Señor, tu Espíritu Santo lo lleve en crecimiento, en aumento, Señor, lleve su vida en aumento, Padre. Señor, te pedimos que sea lleno de tu salud, de tu restauración, de tu libertad, Señor,
que tú proveas todas sus necesidades, que lo llenes de gozo, Señor, y por sobre todo, que Él siga creciendo cada día en la imagen de Cristo, Padre. Lo bendecimos. Y de cierto, Señor, será bendito. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que sean multiplicados sus años, Señor, y que sea multiplicada su bendición, y que Él sea un canal de bendición para cada uno de nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Entonces, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo domingo, una linda semana, y el próximo domingo nos encontramos acá. Una observación: discipulados en el mes de diciembre no van a haber, y escuelas en el mes de diciembre tampoco van a haber. O sea, solo vamos a tener los domingos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Vengan. Y el hecho de que no tengamos discipulados no quiere decir que ustedes no sigan estudiando la palabra. Amén. Todo lo reiniciamos la primera semana de enero. Amén. O sea, el 4 de enero, si no estoy mal, el domingo 4 de enero tenemos nuestra primera escuela, que va a ser la escuela de finanzas, y nuestro primer discipulado va a ser el 7 de enero. Amén. El primer miércoles es el 1 de enero, y yo voy a estar de ese lado, ¿verdad? Entonces, el 7 de enero iniciamos de nuevo los discipulados, y el 5 de enero, el 4 de enero las escuelas. Así que los esperamos, y los domingos a las 10:30 seguimos firmes. No hay vacaciones, ¿ok? Todos los domingos de diciembre tenemos servicio. Amén. Incluido entre Navidad y Año Nuevo, no vamos a tener descanso. Muy bien.